Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos acompañan esta mañana en su programa Reavivados por su palabra. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes leyendo un capítulo más de la Biblia y aprendiendo más acerca de Dios. Vamos a invitarle a orar para poder iniciar. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este lindo día que nos concedes. Gracias por darnos la oportunidad de poder aprender más de ti. Señor, pedimos tu bendición en este momento, tu presencia, que el Espíritu Santo nos acompañe y que nos ayude a entender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a leer y comentar el capítulo número 5 de Levítico. Así que les invito a tomar su Biblia y a leer junto conmigo. Dice de esta manera: si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar y él no lo entiende, si después lo entiende, y será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así se hará el sacerdote expiación por su pecado. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará a Jehová como expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación. Le arrancará de su cuello la cabeza, pero no la separará por completo. Luego rociará de la sangre de la expiación sobre un lado del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación. Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así hará el sacerdote expiación por el pecado en favor de aquel que lo cometió y será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación. La llevará entonces al sacerdote,
el cual tomará de ella un puñado como memorial y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas a Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en algunas de estas cosas, y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Ofrendas expiatorias. Habló Jehová a Moisés y le dijo: si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños, sin defecto, valorado en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Luego el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un cordero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es una infracción y ciertamente pecó contra Jehová. Pues este capítulo número 5 es una continuación del capítulo número 4 que menciona las ofrendas por el pecado. El pecado, esa palabra tan odiosa, eso tan malo que ha dañado a este pueblo, a esta tierra. Pecado que entró con la desobediencia de Adán y Eva y que ha hecho que cada uno de nosotros seamos también pecadores. No hay ninguno que se salve, no hay ningún hombre que pueda decir, o mujer, que pueda decir: no, yo no soy pecador, yo me porto bien, yo no maltrato a nadie, yo no hago mal, yo ayudo, a pesar de todas aquellas cosas que usted pueda hacer. De igual manera, es pecador. Todos somos pecadores. Pero les puedo decir que esto no es fin de mundo. Sí, tenemos eso en nuestras vidas. El pecado está en nosotros, pero hay una salvación. En este capítulo encontramos tres casos específicos que nos hablan de personas que pecaron, de pecadores, así como usted y como yo. El primer caso habla de aquel que debía testificar y no lo hizo. O aquel que miró algo que sucedió y tenía que decir lo que pasó, pero quedó callado. En segundo lugar, también está aquellos que se contaminaron por haber tocado algo inmundo, un animal inmundo. Esa contaminación que dañaba, pues eso era un pecado. Y allí está mencionado en este capítulo número 5. Y de tercero, era pecador aquel que juraba a la ligera, que prometía y no cumplía. Y podemos ver todo esto también reflejado en nuestras propias vidas. A veces podemos ser testigos de algo que está sucediendo y vemos cómo una persona inocente es injustamente acusada y nos quedamos callados. No decimos nada. Pues eso es pecado. Saben también que es pecado que podamos ser bendecidos por Dios, recibir muchas misericordias y bendiciones de Dios y que nos quedemos callados, que no testifiquemos, que no hablemos de las maravillas que ha hecho Dios por nosotros y que con nuestro testimonio podamos llevar a otros a los pies de Jesús. Si nos quedamos callados con todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y estas personas que están a nuestro alrededor no miran lo que Jesús ha hecho y no hablamos,
estamos cometiendo pecado. ¿Saben también que esa contaminación que habla allí en la Biblia en Levítico 5, también la podemos ver en nuestras vidas actualmente? Al contaminar nuestro cuerpo, nuestra mente, con lo que vemos, con lo que oímos, con todo lo que hablamos, también podemos contaminarnos y pecar. De igual manera, cuando prometemos, a veces, Señor, te prometo, hay campañas y hay mensajes bonitos de los pastores, de los predicadores, y entonces nos llega al corazón y al alma y decimos, Señor, prometo que voy a leer tu Biblia, prometo que voy a orar todos los días, te lo prometo, y luego no lo cumplimos. Eso es pecado. Prometemos a la ligera. Fíjense que no todo está perdido. Aunque podamos haber caído en un pecado de esta naturaleza o de cualquier otra, nosotros tenemos un Salvador. Tenemos a Jesús que interviene por cada uno de nosotros. A un Dios maravilloso que da medios para que podamos ser perdonados. Y en este capítulo muestra 3 pasos a seguir para poder obtener ese perdón. Uno de ellos está en el versículo 5 y es confesar las faltas, confesar el pecado. Luego el sacrificio que se hacía, bien sea que fuese un corderito, tortolitas o inclusive harina, dependiendo, ¿verdad?, del dinero o de la capacidad que pudiese tener cada uno de los pecadores. Dios no hace acepción de personas. Él acepta la ofrenda de cada quien. Y luego también nos habla en el versículo 16 de restitución, restituyendo lo defraudado. Así que nosotros podemos con estos pasos llegar a obtener el perdón. Si hemos pecado, no necesitamos ir a una persona, a un ser humano así como tú y como yo, tan pecador, o al igual de pecador que nosotros, para darle a conocer nuestro pecado, para confesar nuestro pecado. No es necesario. Nosotros podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. Hablar con Dios como un amigo. Decir todo lo que hemos hecho y que sabemos que no está bien. Y también inclusive hablar con Dios y decirle que perdone aquellos pecados involuntarios, aquellos pecados por omisión, aquellos que no sabemos qué estamos haciendo. Podemos también ese sacrificio que menciona acá en el capítulo 5, ese es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Nosotros somos pecadores y merecemos la muerte, pero Jesús murió por nuestros pecados. Él se sacrificó. Es ese cordero que entregó su vida para limpiarnos de los pecados. Así que debemos aceptarlo, debemos respetar eso, debemos tener ese sacrificio en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así entonces podamos sentirnos libres de pecado. Y también restituir. Si hemos cometido algún pecado con algún hermano, algún compañero, si hemos tomado algo que no es nuestro, restituirlo. Si hemos dicho alguna palabra, si hemos hablado de alguien, hablado mal de alguien y eso ha dañado su reputación, pues ir y pedir perdón y restituir eso y pues ayudar a esa persona para que pueda limpiar su nombre. Pues eso, restituir lo defraudado. Este sacerdote que mencionan en capítulo 5, dice allí en el versículo 10, en el versículo 13, en el versículo 16 y en el versículo 18, fíjense cómo se repite, ¿verdad? Dice, el sacerdote hará expiación. Hará expiación. ¿Y qué es expiación? Es librar de la culpa. El sacerdote libraría de la culpa a esta persona que llevaba ese corderito, que llevaba esas tortolitas o que llevaba esa harina. Él hacía eso. Y luego, después que dice el sacerdote hará expiación, dice y será perdonado. Tenemos ese gran privilegio. Tenemos un Dios amante, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Nos podemos equivocar, no somos perfectos, pero debemos reconocer
ese pecado, esa imperfección. Debemos reconocer que nos hemos equivocado. Debemos pedir perdón a Dios. Debemos restaurar lo que hemos hecho y avanzar. Levantarnos de esa caída y seguir adelante sabiendo que tenemos a un Dios amante que sabe que podemos equivocarnos, pero nos ayuda a levantarnos y a ir adelante y no pecar más, así como le dijo Jesús a la mujer. El perdonar no es fácil, y mucho menos cuando la ofensa, el mal lo recibimos de familias, de amigos queridos, de hermanos muy allegados a nosotros. Ahí duele muchísimo, duele mucho. Pero es deber nuestro pedir a Dios que nos ayude a limpiar y a sanar esas heridas y a perdonar. Porque Él es un Dios perdonador y nosotros que cometemos errores queremos que nos perdone. Así como nosotros queremos que nos perdone, también otros quieren ser perdonados. Así que nosotros, como lo dice la Biblia, debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Tengamos siempre en mente que tenemos un Dios amante, misericordioso y perdonador. Si en este momento te sientes culpable por algo que has hecho, acude a Dios, ve a Él, confiésale tu pecado, acepta el sacrificio del Señor, de Jesús. Restituye lo que tengas que restituir y continúa tu camino mirando, fijando tu vista en el Señor, pidiéndole sabiduría de lo alto para no pecar más. Oremos. Querido amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque eres maravilloso, eres un Dios perdonador. Somos imperfectos, Padre, y a veces nos equivocamos y pecamos, pero nos das el privilegio de que Cristo, tu Hijo, muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que nos limpies de pecado, que nos ayudes, nos des sabiduría de lo alto para no pecar más. Que nos ayudes a confesar tus pecados, los pecados que cometimos a nuestros compañeros y a ti mismo. Y ayúdanos siempre a confiar en ti, sabiendo que tú estás dispuesto a dar tu mano para levantarnos cuando nos caemos. Gracias, Señor, por escucharnos. Regálanos un lindo día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, terminamos este capítulo. Les invitamos para mañana poder continuar con este estudio de la palabra de Dios en Levítico número 6. Que podamos ser reavivados por su palabra. Bendiciones. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.